¿Quieres mejorar visualmente tus streamings? En este vídeo vamos a hackear la mejor plataforma que existe de grafismos. Si utilizas OBS o VMix vas a poder utilizarlo de manera totalmente gratuita. En este vídeo te voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso de manera muy sencilla y no te preocupes, no es nada ilegal. Soy Ginés Romero, soy técnico audiovisual, empezamos. Para mejorar tus directos, añadir grafismos de este estilo siempre es una buena manera de hacer más atractivo el programa para la audiencia. Añadir grafismos de este estilo en VMix es muy sencillo. Simplemente en Input, en la sección de Input, venimos a Title y sabemos que tenemos pues un montón predefinidos que podemos cambiar de manera sencilla los títulos y podemos customizarlos a nuestro gusto. Pero la verdad es que a mí estos me parecen demasiado feos, a veces son demasiado grandes, las letras quedan demasiado grandes, además los utiliza todo el mundo, entonces si quieres diferenciarte un poco, estos no son la opción, la verdad. Existen opciones alternativas, como esta que te voy a enseñar. Estos gráficos que ves aquí están creados con Singular.live. Tenemos la marca de agua, ya hemos hablado de ellos en diferentes vídeos, así que no nos vamos a entretener mucho en esto. Simplemente son gráficos customizables que tienen muchas opciones, podemos editarlos incluso desde el teléfono móvil y la opción más interesante es que de manera sencilla podemos recibir datos externos. Se puede controlar desde el panel de Singular.live, que es un panel muy atractivo. Como ves, pues podemos mover esto, podemos añadir los diferentes gráficos, tenemos un montón de opciones para ir añadiendo y funciona muy bien. La verdad es que es una plataforma muy potente, pero tiene un precio quizás elevado para algunos proyectos, pero la buena noticia es que ellos hace un tiempo sacaron 1.overlays. Como la versión gratuita de Singular no vamos a tener esa opción de cargar datos, pero tiene un montón de grafismos que puedes utilizar de manera gratuita. Ya hablamos de ella en otro vídeo, así que no me voy a entretener aquí. Ahora vamos a ver cómo hackear esto completamente. Por un lado apareció Singular.live, pensado para creadores profesionales. De aquí salió 1overlays, que está pensado de manera gratuita para esos streamers que empiezan y que puedan pasar al plan profesional, pero ahora te voy a presentar el hackeo más absoluto de estas dos herramientas. De los creadores de YOLObox, YOLOLIV han creado una nueva herramienta que se llama YOLOLIV Overlay Lab. Como ves aquí, y vamos a ver ahora, te voy a enseñar cómo utilizarla, es una copia muy parecida a lo que es Singular.live. Como ves, vamos a poder añadir todo este tipo de grafismos de una manera muy sencilla. Como ves, tenemos la posibilidad de utilizarlo con Atem, con OBS, con Wirecast, con VMix y podemos customizarlos de la manera que queramos. Es una herramienta totalmente gratuita, simplemente te dejaré el enlace en la descripción. Tenemos que pinchar aquí y una vez te registras te encontrarás con este panel. Simplemente tienes aquí una opción de 14 días gratuitos, pero eso no lo vamos a utilizar nosotros, simplemente lo vamos a dejar ahí y lo que te presento es totalmente gratuito. Está aquí en la parte izquierda y una vez pinchamos aquí venimos a Overlays Library. Simplemente ahora nos van a aparecer todas las plantillas que podemos utilizar. Y te digo que es una copia, un hackeo absoluto, porque si tú miras todos estos grafismos, por ejemplo, si miras este, vemos que el fondo es completamente parecido a este que te estaba enseñando. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos este puente de San Francisco. Si venimos aquí, vemos que tenemos la misma imagen del mismo puente, pero con otro grafismo. Ahora volvemos a YOLObox, vemos que tenemos esta bola del mundo aquí con esta fuente. Si venimos a 1overlays, vemos que la tenemos aquí y en YOLObox han cogido exactamente la misma imagen. Básicamente esta tercera opción, que es YOLOLIV Overlays, ha cogido a 1.overlays y la ha copiado completamente. Como creadores
Es una opción más y es positivo que exista de manera gratuita, pero roza el límite de la copia ilegal. Así que me gustaría saber qué te parece, déjalo en los comentarios si te parece una copia legal o te parece una copia ilegal, así que déjalo en los comentarios. Lo que vamos a hacer ahora es enseñarte cómo funciona si nunca has utilizado ninguna de estas plataformas, tanto en VMix como en OBS. Lo primero tendríamos que elegir, yo por ejemplo voy a elegir este de las preguntas. Y una vez elegimos nuestro cuestionario, ponemos aquí el nombre y simplemente le damos a añadir overlays. Eso se va a quedar en nuestra carpeta de overlays y composiciones. Simplemente venimos a mis overlays y vamos a ver qué nos aparece aquí. Cuestionario. Ahora lo que tenemos que hacer es abrir el control y vemos que tenemos aquí un previo, una ventana de programa y podemos animarlos desde el play, desde el stop de diferentes maneras. Por ejemplo, podemos tener 4 preguntas, vamos a empezar por la primera, por ejemplo, y yo pues podría poner aquí lo que quisiera, podría poner diferentes respuestas. Y esto está muy bien para hacer un directo, preguntas a la audiencia. Entonces ya lo tenemos en previo, lo que hacemos ahora es venir aquí, le damos al play y esto aparece con ese grafismo en nuestra ventana de programa. Si queremos añadirlo ahora en VMix, ¿cómo lo hacemos? Es súper sencillo, simplemente copiamos URL, venimos a VMix, añadimos una nueva entrada, venimos a web browser y pegamos nuestra URL. Simplemente pegamos, le doy OK y ahora simplemente esto yo lo meto por overlay y tenemos ya los grafismos que tenemos aquí, ya los tenemos en VMix. Ahora vamos a modificarlos para, por ejemplo, vamos a ver este de las puntuaciones finales, que es muy atractivo. Podríamos modificar aquí los puntos, podríamos aquí cambiar la imagen, simplemente tendríamos que pinchar y podríamos poner la imagen que nos apeteciera. Vemos que se cambia aquí y ahora pues yo simplemente quitaría esto, lo lanzaría, vendría a mi directo y vamos a ver que aparece y aparece en la pantalla final. Como ves, añadir este tipo de grafismos es muy sencillo y queda muy atractivo en tu directo para atrapar más a la audiencia. Por ejemplo, podrías crear un concurso de este estilo de una manera muy sencilla y puedes hacer que tu audiencia participe más en tu directo. Ahora te voy a enseñar cómo hacerlo en OBS y vas a ver que es igual de sencillo. Simplemente tendríamos que venir a nuestra biblioteca, elegir cuál es el que quisiéramos, venir a overlays de nuevo, pinchar en abrir. Yo, por ejemplo, voy a poner este cronómetro y lo podemos modificar a nuestro gusto. Simplemente, igual que antes, tenemos que darle aquí a copiar URL. Una vez tenemos la URL copiada y estamos en nuestro proyecto de OBS, simplemente tenemos que venir a fuentes, añadir una nueva fuente, venir a navegador y en navegador, por ejemplo, ponerle crono. Le doy a aceptar y es tan sencillo como pegar aquí nuestra URL que nos ha dado. Aquí le pondremos 1920 por 1080, le damos a aceptar y vamos a ver que en unos segundos nos aparece el crono aquí. Vemos que tenemos nuestro crono que se superpone a nuestra imagen. Voy a parar el vídeo porque marea bastante, es bastante desconcertante. Quizás aquí lo vamos a ver mejor. Una vez tenemos nuestro crono aquí situado, simplemente tenemos que venir a la ventana de control y tendríamos que darle pues el tiempo que quisiéramos. Yo, por ejemplo, voy a decirle aquí 1 minuto y simplemente tendríamos que configurarlo como quisiéramos. Por ejemplo, pues le vamos a poner un verde y simplemente ahora tenemos que darle a play. Le damos a play y vemos que el crono cambia y cambia aquí también en nuestro vídeo, en nuestra producción. Así que aquí tenemos el crono. Ahora ya conoces 3 opciones para mejorar tus grafismos: Singular.live y las 2 versiones totalmente gratuitas de 1.overlays y la versión de YOLOLIVE de overlays. La copia china, ese hackeo que han hecho de la versión de Singular. Creo que es muy positivo que aparezcan este tipo de opciones, además de manera gratuita para los streamers,
pero personalmente creo que es una copia un poco ilegal, un poco desleal hacia el trabajo que ha hecho Singular durante todos estos años. Me gustaría saber tu opinión, qué te parece, y así que déjalo en los comentarios. Espero que el vídeo te haya gustado, te haya resultado interesante, hayas descubierto algo nuevo. Si te ha gustado, por supuesto, recuerda que te puedes suscribir al canal para ver más vídeos de este tipo, darle un like y por mi parte simplemente queda despedirme. Dame mujeres, nos vemos en próximos vídeos.